fascinante mundo de los circuitos eléctricos y digitales. Hoy exploraremos juntos los fundamentos que hacen posible la revolución industrial moderna. En la ingeniería industrial, los circuitos eléctricos y digitales son el cerebro y el sistema nervioso de nuestros procesos. Desde el control de un motor hasta sistemas de monitoreo complejos, estos circuitos optimizan la producción, garantizan la seguridad y reducen costos operativos. Como futuros ingenieros industriales, dominar estos conceptos no es solo importante, es esencial. Los circuitos eléctricos manejan la energía que alimenta nuestras máquinas, mientras que los circuitos digitales procesan la información que las controla inteligentemente. Desde el control básico de motores hasta los sistemas de automatización más sofisticados, todo depende de principios que aprenderemos hoy. Técnicamente, una resistencia es un componente pasivo que se opone al flujo de corriente eléctrica, disipando energía en forma de calor. Se mide en ohmios. En la industria, las resistencias son cruciales para controlar la velocidad de motores, proteger circuitos sensibles y crear divisores de voltaje para sensores. Los capacitores son como pequeños tanques de almacenamiento eléctrico. Almacenan energía en un campo eléctrico entre dos placas conductoras, separadas por un material aislante llamado dieléctrico. Su capacidad se mide en faradios, F, aunque en la práctica usamos microfaradios, micro F, o picofaradios, pico F. En aplicaciones industriales, los capacitores suavizan fluctuaciones de voltaje, almacenan energía para arranques de motores y filtran señales en sistemas de comunicación. Los inductores son componentes que almacenan energía en un campo magnético. Consisten en una bobina de alambre conductor que, cuando la corriente fluye a través de ella, genera un campo magnético. Su propiedad clave es la inductancia, medida en henrios. Los inductores se oponen a cambios en la corriente. En la industria, los encontramos en transformadores, filtros para equipos de soldadura y sistemas de arranque suave para motores grandes. Los diodos son las válvulas unidireccionales de la electrónica. Permiten que la corriente fluya en una sola dirección, actuando como interruptores automáticos que solo se abren cuando el voltaje es correcto. Están hechos de materiales semiconductores como el silicio. En aplicaciones industriales, los diodos rectifican corriente alterna a continua, protegen circuitos contra voltajes inversos y forman parte de sistemas de alimentación para equipos sensibles. Los transistores son los componentes más revolucionarios de la electrónica moderna. Actúan como interruptores controlados eléctricamente o como amplificadores de señal. Tienen tres terminales: base, colector y emisor. Un pequeño cambio en la corriente de base controla una corriente mucho mayor entre colector y emisor. En la industria, los transistores controlan motores, amplifican señales de sensores débiles y forman la base de todos los controladores digitales que automatizan nuestros procesos. La ley de Ohm es la piedra angular de todos los circuitos eléctricos. Establece una relación simple pero poderosa. El voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. I/V = I times R. Esto significa que si conoces dos de estas variables, siempre puedes calcular la tercera. En una planta industrial, esta ley te permite determinar qué resistencia necesitas para limitar la corriente a un sensor o calcular cuánta potencia consumirá un motor. Otra ley muy importante son las leyes de Kirchhoff, que son dos principios fundamentales que nos permiten analizar circuitos complejos. La primera ley, de corrientes, dice que la suma de corrientes que entran a un nodo debe igual la suma de corrientes que salen. La segunda ley, de voltajes, establece que la suma de voltajes en cualquier malla cerrada debe ser cero.
es como un sistema de contabilidad eléctrica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Estas leyes son esenciales para diseñar sistemas de distribución eléctrica en plantas industriales, calcular caídas de voltaje en cables largos y balancear cargas en sistemas trifásicos. Los circuitos de corriente directa o continua, DC, manejan corriente que fluye en una sola dirección, con magnitud constante. Son más simples de analizar y más seguros para equipos electrónicos sensibles. En la industria, los circuitos DC alimentan sistemas de control, instrumentación de precisión y cada vez más, motores DC de alta eficiencia. Los sistemas de respaldo de emergencia y las instalaciones con energía solar también dependen heavily de circuitos DC. Los circuitos de corriente alterna, AC, manejan corriente que cambia de dirección periódicamente. La forma más común es la senoidal, que es lo que llega a nuestras plantas desde la red eléctrica. La corriente AC tiene ventajas tremendas. Se puede transformar fácilmente a diferentes voltajes, se transmite eficientemente a largas distancias y es ideal para motores de gran potencia. La mayoría de maquinaria industrial funciona con AC trifásica. Los sistemas trifásicos proporcionan potencia más estable y eficiente, especialmente crucial para motores grandes como los que mueven cintas transportadoras, compresores y bombas industriales. En las compuertas lógicas, todo se reduce a dos estados, 1 y 0, verdadero y falso, encendido y apagado. Las puertas lógicas son los bloques básicos que procesan esta información binaria. La puerta AND solo da salida 1 cuando todas las entradas son 1. La puerta OR da salida 1 cuando al menos una entrada es 1. La puerta NOT simplemente invierte la entrada. Combinando estas puertas básicas, podemos crear cualquier función lógica imaginable. En una línea de producción, imagina un sistema donde la máquina solo debe funcionar si hay material presente y la puerta de seguridad está cerrada y no hay personal en el área peligrosa. Eso es, una función AND de 3 entradas. El álgebra booleana es el lenguaje matemático de los circuitos digitales. Nos permite describir, analizar y simplificar funciones lógicas usando operadores como AND y OR más y NOT, apóstrofe. Usando técnicas como las tablas de verdad, podemos simplificar circuitos complejos, reduciendo costos y aumentando la confiabilidad. En automatización industrial, esto significa menos componentes, menor consumo de energía y mayor velocidad de procesamiento. Los sistemas combinacionales son como funciones matemáticas. Para cada combinación de entradas, siempre producen la misma salida. No tienen memoria del pasado, solo responden al presente. Ejemplos incluyen decodificadores, que convierten códigos binarios a displays de 7 segmentos, multiplexores, que seleccionan una señal entre varias, y codificadores de prioridad, que identifican la entrada más importante activa. Los sistemas secuenciales, en cambio, tienen memoria. Se sincronizan con una señal de reloj que marca el ritmo del sistema. Cada pulso de reloj permite al sistema cambiar de estado. Son esenciales para contadores, temporizadores y controladores de secuencia en automatización. Dentro de los dispositivos digitales existen los flip-flops. Son los elementos básicos de memoria en sistemas digitales. El flip-flop D captura el valor de su entrada cuando llega a un pulso de reloj y lo mantiene hasta el próximo pulso. Son fundamentales en registros, contadores y memorias. En aplicaciones industriales, los usamos para sincronizar señales, implementar retardos controlados y crear secuencias de control para maquinaria automatizada. También existen los multiplexores. Son interruptores digitales que seleccionan una de varias entradas de datos basándose en señales de control. Es como tener un conmutador rotativo que selecciona automáticamente el canal deseado. En plantas industriales, un solo multiplexor puede permitir que un
operaciones secuencialmente, reduciendo drásticamente el cableado y los costos del sistema. Para las aplicaciones. En control industrial, los circuitos digitales forman el corazón de los controladores lógicos programables, PLCs. Estos sistemas utilizan álgebra booleana para implementar lógica de control compleja usando diagramas de escalera. La automatización moderna depende completamente de sistemas digitales secuenciales. Cada robot, cada estación de trabajo, cada sistema transportador sigue secuencias programadas usando flip-flops, contadores y máquinas de estado. Los sistemas combinacionales procesan información de sensores en tiempo real, mientras que los secuenciales mantienen el control de qué paso del proceso se está ejecutando. La sincronización por reloj asegura que todas las operaciones ocurran en el momento preciso. Los sistemas de instrumentación convierten señales analógicas del mundo real en información digital a que pueden procesar las computadoras. Utilizan amplificadores operacionales, convertidores A por D y circuitos de acondicionamiento de señal. Un termopar genera milivoltios proporcionales a la temperatura. Circuitos amplificadores, basados en transistores, amplifican esta señal débil. Luego, convertidores analógico-digitales la transforman en números que el sistema de control puede usar para tomar decisiones inteligentes. Analicemos paso a paso un sistema real de control de motor trifásico para una cinta transportadora. Este ejemplo integra componentes analógicos y digitales trabajando juntos. Paso 1. El circuito de potencia utiliza contactores electromagnéticos para conectar las tres fases del motor. Cada contactor tiene una bobina que actúa como inductor, creando el campo magnético necesario para cerrar los contactos principales. Paso 2. El circuito de control digital recibe señales de pulsadores de arranque y paro. Un PLC procesa estas señales usando lógica booleana. Motor on. Ejemplo 2. Sistema de alarma y monitoreo industrial. Nuestro segundo ejemplo es un sistema integrado de alarmas que demuestra cómo múltiples circuitos cooperan para mantener la seguridad industrial. Momento de poner a prueba lo aprendido. Responde estas preguntas y verifica tu comprensión. Tienes 30 segundos para cada pregunta. En el circuito mostrado, si R1 es igual a 100 ohmios y R2 es igual a 200 ohmios, están en paralelo. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Pregunta 2. Para implementar la función lógica F, A, B, C, AC, ¿cuántas puertas lógicas básicas necesitamos mínimo? Pregunta 3. En un sistema de control de motor trifásico, ¿qué componente se encarga de la protección contra sobrecarga? Actividad 2. Simulador interactivo. Ahora diseña tu propio circuito básico. Diseña un circuito que encienda un LED cuando se presionen dos interruptores simultáneamente, pero que se apague si se activa un sensor de emergencia. Puedes usar fuente DC, resistencias, LED, interruptores, puertas lógicas. ¡Felicitaciones! Has completado un viaje fascinante por los fundamentos de los circuitos eléctricos y digitales. Continúa explorando, experimenta con simuladores y recuerda, cada gran innovación industrial comenzó con alguien que entendió estos principios fundamentales y se atrevió a aplicarlos de manera creativa. El futuro de la industria está en tus manos. Construyamos juntos un mundo más eficiente y automatizado.